hemos orientado esta charla en términos de aclarar de una manera muy sencilla y práctica una forma de actuar, tanto para las empresas como para las personas, frente a un contagio, o a la posibilidad de un contagio, o incluso a la posibilidad de padecer o haber padecido la enfermedad. El enfoque que le hemos dado es alrededor basados en la información científica, es decir, qué es lo que realmente tenemos en este momento claro con relación a la enfermedad, qué es lo que las investigaciones, los resultados de los análisis, de los estudios de los pacientes, en la experiencia que han tenido en los centros, en los diferentes centros en todas partes del mundo con relación al manejo de la enfermedad. Esa información científica, ¿qué nos dice? Y cómo nos podemos basar en esa información para atender y resolver las situaciones en el trabajo. Como les decía, en términos de reintegro laboral, como en muchos otros ámbitos, hemos tenido que manejar cambios significativos con relación a la pandemia. Nosotros inicialmente teníamos digamos, prácticamente un solo tipo o un solo ámbito de trabajadores para el reintegro, que era aquel trabajador que tenía una lesión, un accidente, una enfermedad, que regresaba después de su proceso de rehabilitación a la empresa, y entonces se hacía el proceso que todos conocemos para su reintegro. El análisis de las condiciones de trabajo, la valoración del trabajador, la definición de las recomendaciones, la reinducción, la prueba de trabajo, etcétera, todo lo que sabemos, y ese era, digamos, todo el ámbito que teníamos alrededor del reintegro laboral. Pero, frente a la pandemia, nos apareció una circunstancia que es completamente nueva, y es que teníamos antes el riesgo biológico solamente en empresas del sector salud, en morgues, en trabajadores veterinarios, etcétera. Y de un momento a otro, absolutamente todas las empresas se vieron abocadas a el manejo, o más bien expuestas sus trabajadores a una condición de riesgo biológico. Entonces, se generó una dinámica de retorno al trabajo que ha resultado bastante compleja y ha resultado en muchas dificultades, y que ha representado para las empresas la pérdida de una gran cantidad de tiempo. Y sobre todo, si nos proyectamos a que esto pueda durar varios meses más o años más, pues el tema, si lo miramos desde el punto de vista acumulativo para la empresa, pues va a generar, o sea, eso va a impactar negativamente a las empresas desde el punto de vista de su productividad. Entonces, ante ese nuevo ámbito, aparecieron entonces, frente a ese riesgo biológico, tres tipos de trabajadores, a mi modo de ver. Aquel trabajador que no tenía ningún factor de riesgo, sin factores de riesgo frente a la pandemia. Es decir, el trabajador que, sea que tenga una lesión o no, que tenga un problema de rodilla o esté sano, frente a este nuevo riesgo biológico, no tenía ninguna dificultad en su reingreso o su adaptación al trabajo. También nos aparecieron, bueno, ese es, digamos, el primer tipo. Nos apareció entonces un trabajador con factores de riesgo frente al posible contagio, que está en la resolución 666 y en la circular 030, donde el Ministerio de Salud nos dice, mire, por epidemiología, estos pacientes, si se llegan a contagiar, pues tienen una condición de riesgo mucho mayor, pueden agravarse, incluso tienen mayor riesgo de morir.
Entonces, si usted tiene esos trabajadores en la empresa, revise y mire, y resulta que de constatarlo, pues usted va a tener que definir en las personas con base en la valoración del riesgo digamos, de las consecuencias de la enfermedad, definir si a esa persona la pone a hacer trabajo presencial o no la pone a hacer trabajo presencial y lo pone a hacer teletrabajo. Aparte de las recomendaciones generales de que en la medida que todas las empresas puedan hacer teletrabajo, que lo hicieran. Cuando estábamos ante trabajadores que era obligatorio que tuvieran que hacer trabajo presencial, pero si tenían una condición de riesgo, pues la empresa tenía que evaluar esa condición en particular. Eso es nuevo. Y también empezaron a aparecer personas que con riesgo o sin riesgo, frente al contagio, tenían requerimientos de aislamiento, por exposición, y que requerían nuevamente regresar al trabajo. Y entonces, aquí es el punto donde hemos encontrado muchas dificultades en el sentido de que pasan todas las circunstancias que ustedes puedan imaginar, y espero tener la oportunidad de contarles varias circunstancias donde la empresa se ve frente a un trabajador y el trabajador a su vez se ve ante una situación y no saben si cuándo puede regresar de manera segura, sin riesgo de contagio para los demás, cuándo se deben realizar las pruebas y se pueden hacer. Y lo más delicado, se encuentran hasta cierto punto a la deriva frente a la atención que puedan recibir de las EPS. Las EPS pues son como nosotros, hay de todas clases, ¿no? Hay buenas, regulares, malas. Y en las empresas, pues las empresas tienen trabajadores en todas las EPS. Entonces, incluso la posibilidad de tener una atención oportuna y tener atención oportuna en todos los trabajadores. Y ahí es muy difícil lograr. Y aparte de eso, tener un criterio unificado para todos los trabajadores frente a todas las EPS, pues también es un problema, es una situación muy compleja y yo no lo he visto que se tenga. Entonces, esa dinámica ha generado muchísimas dificultades para las empresas. Entonces, en eso hemos estado revisando, vamos a mirar cómo se puede contribuir para ayudar a aclarar esas situaciones para poder estandarizar el manejo de todas estas situaciones. Vamos a hablar muy rápidamente más adelante con relación a los trabajadores con riesgo y vamos a hablar cómo o qué enfoque le tenemos que dar a la finalización o al manejo del aislamiento por exposición. En ese orden de ideas, entonces vamos a trabajar en primero es importante que todas las personas adquieran algo así como una cultura general médica, sin intentar profundizar mucho sobre las cosas, pero es muy importante que se sepa realmente qué está pasando y qué es el coronavirus y tenerlo, digamos, muy claramente. Pocas veces las personas tienen la oportunidad de estar frente a un médico que de manera detallada y sucinta explique cuáles son esas bases científicas y pues es la primera pretensión que tengo en la mañana de hoy. Segundo, vamos a revisar cuáles son esos recursos diagnósticos que se tienen a la mano, ¿sí? Y cómo es su uso y sobre todo, lo más importante, cuál es su interpretación. ¿Cuál es su interpretación? Entonces, lo vamos a ver en el segundo punto. Esos recursos diagnósticos, ¿cómo se deben, como les decía, interpretar y leer esas pruebas y esos recursos diagnósticos? Y con base en la información científica, los recursos diagnósticos y su interpretación, ¿cuál es la metodología que pensaría que más resultado les da en aras de poder manejar ese reintegro, ese ausentismo laboral debido a la pandemia?
Adicionalmente, no está aquí en el cuadro, al final vamos a dar un espacio cortico para revisar el tema de las vacunas. Me parece que es algo de gran importancia, pues por mi interés personal como médico he estado revisando el tema, mirando y estudiando, y les voy a compartir esa información. Es una información obviamente preliminar porque seguramente, como ha pasado con este coronavirus, las cosas cambian muy drásticamente en muy poco tiempo. Entonces, esos son los 5 tópicos que vamos a tocar. Empezando entonces con las bases científicas para la toma de decisiones, quiero manifestarles que lo que vamos a revisar está fundamentada en la 7ª revisión de los lineamientos que el Ministerio de Salud ha hecho frente al uso de las pruebas serológicas y los diagnósticos, y adicionalmente las recomendaciones que tiene frente a la duración de los aislamientos. Esta es una revisión del 3 de agosto, no he detectado que haya salido ninguna otra, pero lo interesante es que cuando uno estudia estos lineamientos se da uno cuenta que el Ministerio a su vez se basa en el Consenso Colombiano para la Atención y Diagnóstico y Manejo, donde existen varias entidades, entre esas la Asociación Colombiana de Infectología, y cuando uno revisa los fundamentos que ellos tienen para emitir las recomendaciones para el Ministerio, se da uno cuenta que prácticamente toda la información se basa en la recopilación científica que hacen los CDCs a nivel mundial, no solamente los CDCs de Estados Unidos, sino también los CDCs de Europa, de Asia, etc. Entonces, es muy importante que dejarles claro que lo que yo les voy a decir en esta primera parte no obedece a una opinión, sino una opinión personal, sino lo que he tratado es traerles la evidencia científica, les digo, para que no haya dudas con relación a lo que estamos viendo. Obviamente, no es toda la información que existe y seguramente algún tema nos puede quedar por fuera, y pues vamos a tener espacio para las preguntas, y pues en ese sentido estamos a la orden para mirar si podemos resolverlas. Primero que todo, es importante mencionar que la infección por coronavirus, siendo un virus respiratorio como es supremamente inespecífica. La sintomatología es supremamente inespecífica. Digamos, en la práctica, cuando hacía consulta, a la medida que pasaban las diferentes epidemias que daban anualmente de infecciones virales y sobre todo infecciones respiratorias, donde hubo épocas cuando yo hacía consulta que perfectamente en una mañana donde se hacían 20, 25 consultas, prácticamente 10 pacientes eran de la misma patología, 10, 12, a veces más pacientes eran relacionados con la gripa de moda o el resfriado de moda. Incluso aprendía uno ya con el paso de los días empezar a distinguirla y si decía, no, sí es la que está dando. Y lo otro que también uno observaba como siempre era que empezaba una persona en la familia y luego caía la siguiente, y el papá y la mamá y los tíos, y finalmente, generalmente le llegaba uno al último. Y decía, no, pues yo fui el último, ya le dio a todos en la casa y ahora me dio a mí. Y 20, 30 años, por lo menos que yo tengo de experiencia, esos síntomas siempre han sido los mismos: fiebre, dolor de garganta, malestar general, rinorrea o secreción nasal, tos. O sea, estos síntomas no son característicos de absolutamente nada. O sea, son comunes a las infecciones virales de cientos o docenas, por lo menos, de virus diferentes que nos generan infecciones permanentemente. Adicionalmente, hay muchas infecciones bacterianas también, de una faringoamigdalitis, de una rinofaringitis, de incluso una sinusitis. Entonces, basarse únicamente en los síntomas para diagnosticar una enfermedad, pues
y específicamente el coronavirus es muy difícil. Se le está dando mucha importancia al tema de la pérdida del olfato. La verdad, los que nos acordamos, nos hemos dado cuenta que cuando hemos tenido gripas anteriormente, también pierde uno la facultad de saber, de sentir el sabor o incluso los olores. Y es muy clásica digamos, el comentario cuando alguien dice que algo está oliendo y dice, no, yo como tengo gripa, estoy resfriado, no me huele nada, ¿sí? Solo que en estos casos lo que hemos observado es que esa pérdida del olfato es más duradera, o sea, dura más tiempo. Por lo menos los pacientes auténticamente se quejan que llevan ya 10, 15 días, 20 días y que han empezado a recuperar algo del olfato. Y pues por lo menos podríamos decir que es un poco más característico del coronavirus, la pérdida del olfato. La diarrea, el ahogo o la falta, el ahogo, que lo ve uno con los pacientes en muchas ocasiones asociado más bien es como a una fatiga intensa, una fatiga muscular muy fuerte que el paciente cuando pretende realizar alguna actividad física mínima, como por ejemplo ir de la casa a una parte cercana, incluso después de que cuando ya lo puede hacer, y las personas se sienten obviamente muy cansadas y fatigadas. Hay que diferenciarlo también y generalmente esa fatiga, esa falta de respiración está asociada a la actividad física, a la actividad o moverse dentro de la casa o hacer alguna actividad dentro de la casa, está asociada a eso. Y debe diferenciarse de la fatiga en reposo o la falta de respiración o la disnea en reposo cuando las personas ya tienen algún compromiso pulmonar. Eso pues, es importante y es importante tenerlo en cuenta y debe considerarse cuando se está atendiendo un paciente no solamente por coronavirus, sino en general por una infección respiratoria. ¿Sí? Si realmente tiene una auténtica disnea por una alteración pulmonar o porque tiene una alta intensidad de fatiga o incluso hay lesión de los músculos que es lo que nos genera, por eso nos genera tanto dolor, el dolor muscular en general en la tirosis, nos afecta a los músculos se inflaman también y entonces hacer cualquier actividad que involucre un esfuerzo físico, así sea pequeño, pues implica un cansancio, una fatiga. Y el otro síntoma, pues el dolor de cabeza, pues tenaz, o sea, el dolor de cabeza es un síntoma que es también común a muchas cosas. ¿Qué es lo que uno más ve? ¿Qué es lo que uno más ve que le cuentan a uno los pacientes que han sufrido? Sobre todo lo que manifiestan es el dolor de garganta o el carraspeo, el fastidio en la garganta. El malestar general es invariable, casi siempre los pacientes dicen han sufrido mucho dolor de espalda, dolor en las articulaciones, etc. No todos hacen fiebre, es más, en mi experiencia pienso que entre la mitad y solo una tercera parte de las personas han hecho fiebre realmente, o si la hacen, la fiebre tienen fiebre muy poco tiempo, sobre todo en los casos leves, muy poco tiempo, a veces una sola noche tienen fiebre, 1 o 2 días tienen fiebre. En la mayoría de los casos, sobre todo en los casos leves. Pero lo característico es el dolor de garganta, el malestar general, la tos en algunas personas en un porcentaje importante le manifiestan que tienen una tos fastidiosa, cansona, como sensación de carraspera, no productiva, no genera, digamos, ninguna secreción con la tos. Y en episodios, entonces les da crisis de tos y les pasa, y sobre todo, por ejemplo, cuando se agitan o cuando hablan o cuando hacen algún esfuerzo respiratorio. Muy característico de una tos irritativa, una tos como cuando tiene uno, o sea, la sensación de que está maltratado o que tiene como una raspadura en la garganta o en el tracto respiratorio superior. Pero estos síntomas son muy difíciles.
Sin embargo, son muy importantes poderlos detallar y son muy importantes, y lo vamos a ver por qué, definir el tiempo de inicio de esos síntomas. El tiempo de inicio, lo vamos a ver, es muy importante para establecer las duraciones de o por lo menos ayudarnos a establecer la duración de los aislamientos. Y también muy importante para establecer el momento de la toma de una prueba de laboratorio. Bueno, entonces, con base en eso, en una enfermedad tan inespecífica, digamos, y que además que es endémica, unos síntomas tan inespecíficos y que además son endémicos en el sentido de que apareció el coronavirus, pero todos los demás virus siguen circulando y todos los demás virus siguen enfermando a las personas, nos enferman a nosotros. Sigue existiendo la rinitis alérgica, sigue existiendo la amigdalitis. Entonces, es muy importante saber cómo proceder cuando una persona tiene síntomas respiratorios en la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo proceder como, digamos, en términos de atender al paciente? Pues obviamente no, sino yo, cuando tengo esa circunstancia que un me dice, tengo dolor de cabeza, tengo tos y secreción por la nariz y me duele la garganta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer como empresario? ¿Y qué es lo que usted debe hacer también como persona, como trabajador? ¿Sí? Igualmente, no solo eso en el terror sintomático, sino también cuando nos dicen, bueno, es que ayer llegó, entonces que mi esposa o mi esposo lo mandaron a aislamiento porque hay alguien en la empresa que tiene, le diagnosticaron COVID y entonces los mandaron al aislamiento preventivo mientras les hacen pruebas, etc. O le dicen a uno que tiene algún familiar que sufrió o incluso murió por una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cómo y el trabajador está sano, no tiene síntomas? Bueno, esto ya lo hemos visto, cuando un trabajador o un familiar le dice que un familiar estuvo en contacto estrecho con algún sospechoso o confirmado de COVID. Entonces, es muy importante que tengamos claro cuándo y por qué razón se debe implementar un aislamiento preventivo en un trabajador. ¿Listo? Bien. El decreto 1109 del 10 de agosto del 2020, en su artículo 3 de definiciones, nos hizo un gran favor, porque antes teníamos una definición del Instituto Nacional de Salud sobre qué era un contacto estrecho, y entonces era muy ambiguo, y entonces en muchas empresas tenía uno la situación de que alguien en el área de trabajo, que generalmente ya estaban distanciados, en el área de trabajo donde habían implementado los protocolos, la encuesta de síntomas, la toma de temperatura, el uso de tapabocas, el protocolo de lavado de manos, desinfección, etcétera, y todos separados y todos con su tapabocas, y resulta que alguien aparecía o resultaba que no volvía al día siguiente porque posiblemente tenía una enfermedad respiratoria que todavía no se había hecho el diagnóstico. Y entonces empezaba la paranoia, y en algunas empresas vimos que incluso cogían a los 10 o 15 trabajadores que los mandaban a aislamientos porque posiblemente era un caso de COVID, pero no se sabía, y entonces preventivamente mandarlos a aislamiento. Y resulta que ante la definición de contacto estrecho, que antes de que saliera el decreto 1109, se refería al contacto con una persona confirmada por COVID, o que lo tuvimos antes de que se confirmara, pero lo tuvimos, un contacto cercano a una distancia corta, menos de 2 metros, metro y medio, sin uso de protección personal, y en una persona que estaba o hablando largo o tosiendo o estornudando, y que ese contacto, además de eso, tenía una duración mínima. O sea, eso es lo que nosotros definimos como contacto, o sea, mejor dicho, desde el punto de vista científico se define como contacto estrecho. ¿Basados en qué? Pues es que tenemos que digamos, el germen que está causando la epidemia, pues eso es un virus, no es una radiación, no es
Es una partícula microscópica que tiene que ser llevada o vehiculizada, tiene que ser transportada a través de las micropartículas de saliva y una vez en el aire, llegar al aparato respiratorio de la otra persona. Es un tema que es físico, que es digamos, de recorrer un espacio y adicionalmente de ser producido por una persona sin ningún obstáculo y recibido por la otra también sin ningún obstáculo. Pero si nosotros tenemos 10 trabajadores, todos cada uno en su máquina, a 2, 3 metros de distancia, ninguno de ellos está tosiendo ni estornudando, todos tienen tapabocas, pues hasta ahí no se configura el contacto estrecho. ¿Que puede haber riesgo? Imaginemos, sí, digamos que sí puede haber un riesgo, pero es un riesgo mínimo, es una probabilidad muy pequeña de que se dé. Eso es así y es una realidad que es también, lo repito, científica o biológica. Entonces, es muy importante que nosotros en las empresas empecemos a manejar el concepto real de contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Y obviamente, digamos, de consecuencia, evitemos que en las empresas se establezca el contacto estrecho. Muchos de los casos que yo he podido ver de trabajadores con infección confirmada por coronavirus que laboran en empresas que uno conoce, que tienen un adecuado protocolo, cuando uno les pregunta, digamos ya que así se negan, realmente cómo fue, cómo piensa que se contagió. Generalmente le dicen a uno, lo he encontrado en varios casos, que ha sido, por ejemplo, en el momento que estaban en el baño o cuando se sentaron a tomar el refrigerio o a almorzar y que se sentaron muy cerca de una persona de la otra y que y resultó que fulana después apareció que tenía el COVID y una semana después me enfermé yo. Eso es más o menos el tema. Entonces, eso es lo que como empresarios y como trabajadores debemos evitar, que se configure esta circunstancia que está ahí, que ustedes están leyendo en la pantalla, de contacto estrecho en el trabajo. Si esas circunstancias no se dan, pues no tenemos un contacto estrecho. Y no tenemos un contacto estrecho, por lo tanto, entonces no se aplican los lineamientos del ministerio y salvo que la persona obviamente aparezca con síntomas. ¿Sí? Entonces, es una guía muy importante porque nos quita esa ambigüedad y entonces ya no tenemos, digamos, esas circunstancias más digamos, empujadas por el pánico que por otra cosa. Muy importante tener en cuenta esto. También muy rápidamente vamos a revisar algunos criterios con relación a los factores de riesgo. Esto ustedes lo tienen en el decreto, en la circular 666 y en la resolución 666 y en la circular 030. La idea no es que nosotros lo revisemos y hablemos de por qué esto es, no. ¿Qué es lo que le quiero decir de esto con relación a estas enfermedades que están aquí en la siguiente hoja? Que no basta el rótulo de la enfermedad para establecer de una vez la circunstancia de trabajo no presencial o trabajo presencial, definirlo. ¿Por qué? Porque la misma circular y resolución lo dice y además la ciencia así lo dice, es que todas las enfermedades tienen unos grados de repercusión sobre las personas. En el caso, por ejemplo, del asma, que lo tenemos ahí de primero, pues no es lo mismo un paciente asmático que está, digamos, con episodios de dificultad respiratoria frecuente, varios episodios en los últimos 6 meses, o que tiene requerimientos de uso de inhaladores o corticoides, o que ha tenido antecedentes de hospitalización o acudir a urgencias con cierta frecuencia por la severidad del asma, o que ha tenido episodios en los últimos 6 meses donde dura 2 o 3 días con dificultad respiratoria sin que se mejore. Ese caso es muy diferente al paciente que le dice que tiene el antecedente de asma, pero que hace 2 años no le da una crisis.
¿Está tomando medicamentos? No, no estoy tomando. ¿Se está inhalando? No, no estoy. ¿Cuándo fue la última vez que fue urgencia? No, pues yo no me acuerdo, cuando estaba como en la infancia, que me llevaron a urgencia. Y la última vez que le dio una crisis, ¿por qué fue? No, porque fue en medio de un episodio de gripa. Entonces le dio gripa y le desencadenó un episodio, se hizo la dificultad respiratoria, el chillido en el pecho, etcétera, y tocó inhalarse o hacerse nebulizaciones, etcétera, y al final pasó el episodio de gripa y pasó, y hace 2 años no tiene crisis. ¿Tiene diagnóstico de asma? Claro. ¿Tiene antecedentes de asma? Por supuesto, pero son 2 pacientes completamente distintos. Y el riesgo frente al riesgo, obviamente, frente al riesgo. Entonces no es lo mismo que le dé COVID al primer paciente a que le dé COVID al segundo. Seguramente el segundo le va a dar como cualquier otra persona y le dará su crisis de pronto también de broncoespasmo, pero no es, digamos, no es una condición que vaya digamos, a asegurarnos la gravedad per se de la enfermedad. No quiere decir que ese segundo caso, el paciente que tiene un asma leve, no le pueda dar un episodio de COVID grave, por supuesto. Le puede dar a cualquiera, pero no el asma en sí, el diagnóstico de asma en sí, no le está agregando un nivel de severidad mayor que pueda tener de acuerdo a la casualidad del caso que le dio. Entonces, lo mismo sucede con las diferentes cosas, con los diferentes diagnósticos, la hipertensión, el sobrepeso. Ahí nos hablan de sobrepeso de 40, de índice masa corporal mayor de 40. Eso es indiscutible. Pero si una persona tiene sobrepeso y su índice masa corporal es 31, 32, pues hay que mirarlo, hay que ver. Lo mismo pasa con la diabetes. No es lo mismo un paciente diabético que además es obeso y que además de eso es hipertenso y que además está mal controlado y que las glicemias son en 180, 200 todo el tiempo. Hemoglobina glicosilada alrededor de 10, 11, etcétera, a un paciente, como lo he tenido, incluso mayor de 60 años, diabético controlado, con la hemoglobina glicosilada casi normal, con glicemias y en ayunas dentro de rangos normales, sin lesión de órganos blancos, etcétera, etcétera. Pues son 2 pacientes distintos, ambos tienen el mismo rótulo, diabetes, pero no necesariamente el riesgo frente al COVID es igual. Entonces, concluyendo ya este punto, ¿qué les quiero decir? Que es muy importante que si ustedes tienen pacientes en esas condiciones, los pacientes deben ser valorados, tienen que ser vistos por el médico, con su historia clínica. Perfectamente me pasó con una clínica donde casi el 40% del personal se reportó con algunas de esas patologías. ¿Sí? Desde trabajadores de base hasta intensivistas con alguna de estas patologías que entonces, ¿qué hacía la empresa? Todos, solo porque tienen el rótulo de la enfermedad, todos para trabajo no presencial. ¿Y cómo se hace trabajo no presencial en salud? ¿No? Y sobre todo en hospitalización, es imposible. Entonces, ¿qué tocó hacer o qué toca hacer con eso en esos casos? Revisar uno por uno y evaluar cuál es la condición de riesgo y definir sí recomendamos que vaya a trabajo presencial y recomendamos que vaya a trabajo no presencial. Pero en esto es importante que se apoyen, como digo, a manera de conclusión, en el médico. Bueno. La recomendación del ministerio es priorizar el trabajo no presencial o priorizar turnos o situaciones o tareas para minimizar el contacto con otras personas. Y esto es bien importante. Nosotros podemos tener una persona que en el puesto de trabajo está mucho más aislado de lo que está, por ejemplo, en su casa. ¿Sí? Pues ahí habrá que mirar cada caso en particular porque ahí ya empezaríamos a hilar muy fino y no me quiero, porque me estaría metiendo en un tema más jurídico que médico, pero el tema es sopesar uno desde el punto de vista eminentemente práctico, dónde está la persona más expuesta. En el trabajo, donde no está en contacto con mucha gente y está usando sus elementos de protección personal, donde yo le controlo, le hago lavado, le tengo un protocolo, o en su casa, donde tiene a la familia, a los hijos encima, a los vecinos, donde sale a la tienda, usted no controla nada y
y quizás está más expuesto, y de hecho lo hemos visto desde el punto de vista de los informes epidemiológicos, que ya es incluso hay una mayor probabilidad de contagio actualmente alrededor del núcleo familiar que muchas veces en la calle o en el trabajo. Entonces, esto es un tema que, digamos, hay que mirarlo en detalle en cada caso, pero lo importante es que no se trabaja o no se aplica esta normatividad con base a rótulos o a diagnósticos. Bien. Empecemos por decir también que esta enfermedad por el COVID es una enfermedad, digamos, un cuadro gripal, donde tenemos 4 tipos de pacientes. Los pacientes asintomáticos, que son la gran mayoría, generalmente, según las estadísticas de seroprevalencia y las estadísticas en diferentes partes del mundo, aproximadamente existe por cada trabajador, por cada persona que sea sintomático del COVID, al menos 5 personas asintomáticas que no sintieron nada. El virus llegó, se contagiaron, su organismo lo cogió, lo hizo su proceso de contención y simplemente el paciente ni se dio cuenta, como sucede con todas las viruses, en muchos casos. Ahora, cuando ya la persona tiene síntomas, entonces se ha visto que en muchas series, en todas partes, el 81% son leves. ¿Qué es un cuadro leve? De acuerdo, le repito la experiencia. Paciente que le manifiesta uno que empezó el día X con dolor de cabeza o malestar o dolor en el cuerpo, que puede ser que le dé fiebre, hay quienes no les da fiebre, ni siquiera molestia en la garganta, carraspeo. Generalmente le dicen, no, pasé una noche terrible, doctor, eso me sentí muy mal. Al otro día se sienten ya un poco mejor, siguen afectados, siguen con algo de dolor. 2, máximo 3 días y el paciente no vuelve a hacer fiebre. Le queda un carraspeo, una molestia en la garganta, una tos a veces persistente por varios días, pero el problema, muy francamente, el paciente le dice, no, voy mejorando. Todavía me siento muy mal, lo pienso para levantar una pata, perdóname el término, pero estoy mejor. Ese es el caso leve. Y es cerca del 81%. Listo. Luego vienen los casos moderados, que son los pacientes que duran algunos días más, generalmente entre 4, 5 días, 6 días. Los tumba a la cama 2, 3 días en los que los pacientes dicen que el paciente no puede levantar sino solamente al baño. Mucho malestar, mucho pesadez, mucha debilidad, dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es muy intenso. El dolor de cabeza no es de lo que más se queda la gente. Sí, te da dolor de cabeza, pero me tomo me pasa, etc. Y el paciente dura, digamos, convaleciente un poco más tiempo y la etapa crítica es más prolongada. No son 2, 3 días, sino son 5 o 6 días. Y después de esos 5 o 6 días, algunos, entonces, alrededor del 5%, 4 puntos y pico, en muchas series diferentes, pero para aprendernos la mnemotécnica, 5%. Bueno, estos moderados, algunos pueden requerir oxigenoterapia, algunos pueden requerir hospitalización o requerir incluso antibióticos, y algunos oxigenoterapia, pero no requieren automáticamente intubación ni unidad de cuidado intensivo, y esos corresponden al 14%. El 5% sí requieren, se comprometen un poco más y pueden requerir unidad de cuidado intensivo, que no quiere decir automáticamente que también una vez en la unidad de cuidado intensivo, requieren intubación. Algunos sí, otros no. Esa es como la distribución de los casos del COVID, y eso es lo que uno ve en la práctica. ¿Sí? En la práctica uno ve, y los ven uno en esa proporción. La gran mayoría de casos leves, 1 o 2 días se mejoran, 1 o 2 días se mejoran. Muchos también aislados y asintomáticos con prueba positiva y que nunca sintieron nada o no sienten nada. Y, digamos, y algunos otros, entonces, con un caso más, digamos, dentro de, no sé, 100, 150 pacientes de las últimas semanas, habremos visto 1 o 2
que sospechamos que tuvo una neumonía y que requirió, o sea, le tocó automedicarse, me acuerdo de un caso, le tocó automedicarse para la neumonía, pero seguramente tuvo una neumonía. Lo que pasa es que ya, cuando uno los ve como es para el tema de reintegro, pues ya se han recuperado, ha pasado, pero sí, seguramente en una de ellas le hicieron una radiografía y le salió una imagen de neumonía sin requerir hospitalización. Hubiera sido conveniente en otras circunstancias que la hubieran hospitalizado, pero ella no la hospitalizaron, ya no por mérito de la enfermedad, sino por la falta en el servicio, pero con tratamiento ambulatorio salió. ¿Sí? Esos casos que me acuerdo son casos que llamamos entre moderados o moderados a graves. Pero esa es la realidad. O sea, a casi todos, y los que me conocen saben que yo soy muy conversador, les pregunto qué sintieron cuando les dijeron que tenían COVID. Y entonces, la gran mayoría, sobre todo al principio, sentían que esto les estaban sentenciando, les estaban entregando una sentencia de muerte. ¿Sí? O sea, la gente, y les pregunto, bueno, ¿y ahora qué piensan? No, pues como las que me dieron, como las que me han dado toda la vida. Entonces, esto es bien interesante. O sea, no es, eso quiero dejarles, que le digan a usted que tiene COVID o que empiece con usted con síntomas respiratorios, no es una sentencia de muerte. Obviamente, si usted es una persona que tiene factores de riesgo importantes, pues ese es otro cantar. Pero en general podemos decir que para la mayoría de las personas se comporta o se ha comportado como un resfriado común y como muchas de las gripas que nos han dado. Bueno, entonces, ¿qué dicen los CDCs para la interrupción del aislamiento? En personas que no están en entornos de atención médica, es decir, que no son profesionales de la salud. Entonces dice, para personas que nunca desarrollan síntomas. El aislamiento y otras precauciones pueden suspenderse 10 días después de la fecha de su primera prueba de PCR positiva. ¿Por qué es eso? Y lo vamos a ver en la gráfica. Porque el virus tiene una vida corta dentro de la persona. O sea, eso no es... Obviamente, hay estudios que han mostrado con personas con prevalencia del virus o que se les sigue aislando material genético del virus en la garganta durante 2 o 3 meses, pero esos son los menos. A la mayoría de las veces, a la mayoría de las personas, el virus tiene tiene un inicio desde el contagio. Su mayor cantidad de virus es alrededor de los 7 días y a partir de ahí empieza a disminuir la cantidad de virus en la garganta hasta que más o menos con diferencias en algunos pacientes hacia la izquierda o hacia la derecha en esa campana, más o menos el paciente después de 12, 13, 14 días ya no tiene el virus en la garganta, por lo tanto ya no es contagioso, ya no es de riesgo epidemiológico. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Pues cogieron grupos de pacientes, 100, 150, 200, 400, hay series de 500 pacientes, donde una vez diagnosticada y le hicieron por primera vez la PCR, empiezan a aislarles el virus todos los días, hoy, mañana, pasado mañana, empiezan a aislarlo, hasta que, y cuando ya no logran aislarlo, pues anotan cuándo ya no, y cuándo sí, cuándo no, y reúnen toda esa información y en diferentes centros de investigación, y todos han llegado a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Que después de 10 días ya no es posible aislar el virus y que ya no es posible que una persona sea contagiosa. Les tengo ahí otro dato también muy importante en ese sentido. Entonces, este es un parámetro que debe utilizarse, y es un parámetro bueno porque nos están diciendo perentoriamente, después de 10 días de la PCR o el antígeno positivo, 10 días después, esa persona ya no es de riesgo epidemiológico, ya no tiene que estar en aislamiento, ya puede salir a hablar con su familia, ya puede salir de la casa e ir a trabajar o ir al supermercado, hacer lo que sea, obviamente con todas las medidas de protección. Ya la pueden dejar, como me pasó con una paciente que no la dejaban salir del edificio, llevaba 1 mes y medio, no la dejaban salir del apartamento a botar la basura, no podía, entonces, porque le habían diagnosticado coronavirus. Me tocó hacerle una certificación para que le diera al administrador. ¿Sí? Que ya no era de riesgo epidemiológico, ya
De paso que así estuviera enferma, si iba con un tapabocas, si fueran los días contagiosos, pues podía pasar por la escalera y bajar y hacer y botar la basura y regresar a su casa. Y eso, lo contrario, la verdad no tiene fundamento. No quiero decir malas palabras, pero eso no tiene ningún fundamento. Pero esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, empezamos de una vez a deducir que existe una importancia grande para el momento de hacer la prueba. Aquí le señalo la PCR porque lo dice el CDC, pero también tenemos que pensar en el tema del antígeno. ¿Qué más he encontrado? Que la conclusión, como les decía, que no es posible que las personas permanezcan o identificar personas infecciosas más allá de los 10 días. ¿Sí? Y solo en personas que han estado graves o que han estado hospitalizadas en unidad de cuidado intensivo o muy inmunosuprimidas, se ha encontrado que hasta 20 días. Pero esas personas de 20 días, pues han pasado las 20 días en el hospital. O sea, no es posible que después de que salgan del hospital y pasen los 20 días puedan contagiar a nadie. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta para que evitemos comportamientos complejos y digamos de comportamientos muy ominiosos para la gente. Bien, entonces, ¿qué dicen los CDCs también? Entonces, que las personas con COVID que tienen síntomas y que fueron dirigidas a cuidarse en el hogar pueden suspender el aislamiento bajo las siguientes 10 condiciones. Aquí estamos hablando de solamente basado en los síntomas, sin prueba. Y ahora que veamos en una gráfica, hay una correspondencia entre la prueba, el momento en que se debería hacer la prueba, y los 10 días también de los síntomas. Pues hay una correspondencia. Entonces dice que el CDC recomienda que una vez al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, y en caso de que el paciente haya seguido con síntomas hasta más allá de los 10 días, alrededor de los 10 días, al menos a que hayan transcurrido 24 horas desde la resolución de la fiebre. Es decir, que si la persona ya lleva al menos un día sin fiebre, sin haber tenido que tomar analgésicos y antipiréticos, ese paciente, después de un día así, ya puede regresar al trabajo, incluso para trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque ya no contagia a nadie, ya no tiene riesgo de contagiar. Obviamente tendrá que hacerlo usando los elementos de protección y todas las medidas preventivas que en caso tendrá que usar. ¿Sí? ¿Y qué otros síntomas hayan mejorado? Y entonces aquí les explico algo que también es muy importante en el tema de los aislamientos. ¿Por qué es crítico que entendamos eso? Porque es que cuando una persona está sintomática y por COVID, tiene dos ámbitos que hay que tener en cuenta. Uno es el ámbito epidemiológico, o sea, el ámbito del contagio. Y otro es el ámbito de la salud, el de él, de la persona, cómo se siente. Entonces nosotros no podemos unir las dos, que es lo que muchas veces se ha pretendido en ese sentido, o que por lo menos en algunas ocasiones por temor la gente dice lo mismo. Que el aislamiento termina desde el punto de vista epidemiológico, de acuerdo a estos criterios, pero el paciente persiste con síntomas y entonces, a pesar de incluso los síntomas no incapacitantes, ejemplo, tiene tos o le sigue oliendo la cabeza o no ha recuperado el olfato, la clásica, es que doctor todavía no me da olor, etc. O sea, a pesar de que persisten los síntomas. Pero el ámbito epidemiológico ya se superó, ya no es COVID, ya es otra cosa. El paciente queda con, obviamente, síntomas que se derivaron de la enfermedad, pero desde el punto epidemiológico ya no es eso. Y entonces ya se tiene que definir el retorno de ese paciente, es ya más a criterios de manejo por EPS, en el sentido de que si los pacientes tienen, ejemplo, pasaron los 10 días, pero el paciente sigue sintomático, sigue con tos, la tos es productiva, tiene dolor en el pecho, tiene dolor de cabeza o tiene una otitis, como me tuvo un paciente. Y ese paciente, ¿eso qué quiere decir? Pues que desarrolló una sobreinfección. Pues esa sobreinfección toca darle manejo. Ir al médico, el médico examinarlo, ya lo puede examinar, ya lo puede tocar, ya no tiene riesgo, ya no es un paciente de COVID. Una paciente me decía, doctor, enfermera, doctor, el médico se paró a 3 metros de distancia, con todo tapado, cubierto,
y no, ni siquiera me pesó, me miró, incluso cuando llegó a la hora del peso me dijo, usted pesa como 63 kilos, no la auscultó, no le tocó el estómago, no le tomó la tensión, no le tomó ni siquiera la temperatura con un termómetro, que no se debe hacer en el consultorio con un termómetro de estos de infrarrojos. Es decir, no hubo un acto médico y todo, ¿por qué? Obviamente por miedo. Pues simplemente miren las fechas, miren, yo en este tiempo he dicho que a los médicos nos toca trabajar con un calendario en la mano y con los resultados de las pruebas en la otra. Con esas dos cosas, con los resultados de las pruebas y un calendario, tenemos que definir la situación de los pacientes. Y por supuesto, si ese paciente tiene persistencia, malestar, tos, gripa, lo que sea, pues vaya a su EPS. Mire que si en la EPS le dan incapacidad, pues ya es una incapacidad, eso no es aislamiento. No es que voy a que me prorroguen el aislamiento por otros 5 días o me prorrogaron el aislamiento y resulta que ese aislamiento es a costillas o del trabajador porque no le pagan o de la EPS o la empresa porque le toca pagarle al trabajador sin que haya incapacidad. ¿Sí? Y eso lo he visto mucho. O sea, que médicos de la EPS le dicen al paciente, le voy a prorrogar el aislamiento por 4 días más, 5 días más, 3 días más, 2 días más. Eso no es así. El paciente ya terminó desde el punto de vista epidemiológico su condición de riesgo, eso ya no es aislamiento. ¿Sí? O es una incapacidad o es un permiso. Remunerado o no remunerado, pero si el paciente está en condiciones de salud, de retornar a la empresa y ya está solucionado su problema epidemiológico, ya no es de riesgo de contagio para nadie, pues el paciente debe retornar. ¿Que tiene algún carraspeo y de vez en cuando tose? Sí, dejemos la histeria. Pues, tome agua, en fin, o miremos. Ahora, si los síntomas de tos son muy intensos, incómodos, pues eso requiere, ¿qué hay que hacer? Lo que acabo de decir, pues vaya a la EPS, quizás tiene un broncoespasmo, quizás tiene un escurrimiento por una sinusitis, quizás tiene de pronto hasta tiene una bronquitis, una neumonía. ¿Sí? Entonces es bien importante que diferenciemos las dos circunstancias. Bueno, más de lo mismo. Bueno, en fin. Esto ya creo que de paso podré eliminar una de esas diapositivas. Bien, a pesar de que haya personas que se han detectado en muestras de vía respiratoria hasta 3 meses después, no se ha recuperado virus de manera confiable y que el contagio es poco probable. Entonces, ¿esto por qué lo traigo? Porque perfectamente tenemos casos de pacientes que han tenido una PCR, un antígeno positivo, 20 días, un mes después vuelven y le hacen otra prueba de antígeno, otra PCR y les vuelve a salir positivo. ¿Por qué? Sí, porque tienen el virus. ¿Qué hace la PCR o el antígeno? Pues toma material genético que está ahí en el moco de la garganta y dicen, sí, hay material genético. Ahora, pero que ese virus que está ahí, el material genético, perdón, de ese material genético, corresponda a un virus que tenga la capacidad, esté suficientemente vigoroso y en suficiente cantidad como para contagiar a otras personas, no se ha visto, no se ha identificado. Entonces, cuando pasan esos casos, tuve así un caso que le hicieron 3 PCRs en el transcurso de un mes y las 3 salieron positivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe manejar ese tema? Pues hay que manejarlo, vuelvo y recuerdo, con el calendario, con el interrogatorio del paciente, ver cuándo estuvo bien, cuáles fueron los síntomas, cuándo le empezaron, cuándo le hicieron la primera PCR, y con base en la información científica poderle decir, sí, listo, la segunda PCR sigue siendo positiva, pero usted nada más de riesgo epidemiológico. Y la tercera PCR, pues todavía más. Ahora, eso no es una regla para que ustedes la apliquen, pero lo que quiero decir es que digamos, esta circunstancia, este manejo médico, de ejercicio del médico para que apoye a la empresa y puedan resolver situaciones como esta. ¿Cuál es la tentación con un paciente así? Pues que dure un mes y medio en aislamiento para que y que obviamente eso es un problema regado.
No sé si ahora o más adelante les comento, yo pensaría que una vez tengo un caso, bueno, no, más adelante nos va a quedar mejor ese ejemplo. Bien, entonces, todos los estudios que se han hecho no han encontrado evidencia que personas clínicamente recuperadas, y hago énfasis en este término, ¿qué quiere decir clínicamente recuperadas? Es decir, que el paciente estaba bien, empezó con sus síntomas, le dio X, Y, Z, todos los síntomas, estuvo en su crisis, le demoró una semana o le demoró 2 o 3 días, dependiendo de si fue leve, moderado, o estuvo 15 días, incluyendo la hospitalización, y se recuperó. Y ya clínicamente está bien, es decir, ya no tiene síntomas, está sin fiebre, puede tener algunas molestias todavía, por supuesto. Ese paciente no se ha encontrado que pueda transmitir el SARS-CoV-2 a alguien. ¿Sí? Entonces es bien importante. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. Después de 10 días el virus desaparece de la garganta de las personas y en la mayoría de las personas. En las personas inmunosuprimidas o con algún compromiso y con una manifestación grave de la enfermedad, puede ser hasta 20, y que a pesar de que haya otras personas que persistan con el virus en la garganta o incluso recuperándose todavía material genético, es decir, con pruebas positivas, esas personas, incluso esas, tampoco transmiten la enfermedad. Y este estudio fue muy importante. ¿Por qué? Porque miren, que demostró que contactos domésticos y hospitalarios de alto riesgo, contactos de alto riesgo, ¿qué es? El paciente la persona que está en contacto con un enfermo a muy corta distancia, por más de 15 minutos y sin protección. Por ejemplo, como pasa en la casa. Está teniendo la abuelita, está teniendo el abuelito, está teniendo el papá, la mamá, el hermano, que sea. ¿Y cómo está? Imaginemos que se descuida y no usa tapabocas y está muy cerca de eso. Cuando eso pasa, pero llevan ya más de 6 días de iniciar la enfermedad, no, esas personas, en estudios que han hecho, esas personas no desarrollan la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿en qué consistió ese estudio? Que personas que, por ejemplo, yo llegaba a ayudar a cuidar a alguien, pero esa persona que yo llegaba a cuidarla ya llevaba más de 6 días, ya había empezado la enfermedad. A pesar de tener contacto de riesgo y contacto estrecho, yo no desarrollaba la enfermedad por culpa de esa persona. ¿Esto qué refuerza? ¿Este estudio qué refuerza? Pues refuerza la idea que tenemos, que es clara, que es científica, que el virus desaparece en pocos días de la garganta de las personas. Luego, los aislamientos no tienen que irse por allá a meses. Hace 2 meses, 2 pacientes de una empresa en un hotel en el Puerto Asís llevaban ya 5 semanas metidos cada uno en una habitación en un hotel en Puerto Asís, Putumayo. Cuando las llamé y nadie les había definido, ni la EPS ni nadie les ha definido que ya podían salir. Habían podido salir hacia al menos 4 semanas y la empresa haberse ahorrado 8 semanas de hotel en esos 2 trabajadores, y esos 2 trabajadores además no haber perdido el salario de esos 2 trabajadores por las 8 semanas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta información que es científica y es muy clara. Bueno, más de lo mismo, y lo que insisten es en que después de que pasa el virus ya, digamos, nosotros lo cogemos y lo aporreamos, después de que él nos aporrea y nosotros aporreamos el virus ya no es capaz, ya no es competente para generar su duplicación y por lo tanto no es competente para infectar. Bien, entonces, teniendo claridad sobre qué es la evidencia científica, es decir, cuánto tiempo tiene la persona para ser contagioso dentro de del proceso de su enfermedad viral, pues entonces miremos a ver qué recursos tenemos de diagnóstico y cómo lo aplicamos en ese sentido. Tenemos, obviamente, el clásico cuadro clínico y desde el punto de vista del examen de laboratorio tenemos 3.
los anticuerpos, están por ahí por llegar algunas otras pruebas, anticuerpos, la prueba PCR y la prueba de antígeno. Vamos a ver en detalle cada una de ellas, rápidamente. ¿Qué son los anticuerpos? Es una prueba muy clara, todos nos dicen, no debe hacerse como prueba diagnóstica de COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que si a usted le sale positiva o le sale negativo, no quiere decir que usted tiene COVID. Permanentemente estoy viendo casos de empresas que le mandan a hacer anticuerpos. A uno le sale positivo y a otro le sale negativo, y al pobre que le sale positivo, que debería ponerse contento, y ahora les voy a explicar por qué, a ese lo marginan, lo aíslan. Hace 8 días estaba hablando con un paciente de un pueblito acá que le salieron los anticuerpos IgG positivos, ya les explico, la IgM negativo, y un vecino vino a la casa a insultarlo, porque, mejor dicho, lo había días anteriores en que entonces cómo era posible, y tenía una prueba de anticuerpos. No es diagnóstica, lo único que nos da es una idea de exposición y probable infección. ¿A qué se refiere con exposición? Pues que estuve en contacto con el virus, no me dio nada, pero desarrollé anticuerpos. O probable infección, del paciente no me dice que estuvo infectado, pero yo veo la prueba y yo le puedo decir, posiblemente usted tuvo la infección. De pronto dice, no, imaginémonos que por temor o porque no lo estigmaticen o para que no perder el trabajo, lo que sea, para que lo dejen entrar a la empresa a hacer el trabajo que viene a hacer. Dice, no, yo no he tenido nada. Entonces, por lo menos lo que nos dice es que probablemente tuvo una infección. No quiere decir nada más. No quiere decir nada más. Entonces, la recomendación general es que se debe usar en personas sintomáticas y luego al menos de 14 días de inicio. Ahora que veamos una gráfica, vamos a ver, vamos a entender ese tema. Pero es muy importante que las pruebas sí son muy útiles. Se pueden utilizar, son sensibles, son buenas, pero no sirven para hacer diagnóstico. Si usted cree que tiene COVID en este momento, pues primero, si lo cree, es porque está sintomático, tiene síntomas. Ahora, cree que se infectó porque hace unos días estuvo en contacto estrecho con alguien o estuvo en alguna condición de riesgo, pues entonces no debe hacerse el anticuerpo, debe hacerse o la PCR o el antígeno, pero no el diagnóstico. Si tiene síntomas, debe hacerse, obviamente, la que es. Salvo que hayan pasado 14 días, pero ya vimos que con 14 días la persona ya no tiene síntomas. Entonces, por ejemplo, podría ser el caso. Yo me dio la fiebre, el malestar, estuve estuve acostado, tandeado, nunca me hice la prueba, pues no quise, o porque no me atendieron, no vinieron a decirme. Y ya han pasado 15, 20 días y yo quedo con la duda, oiga, ¿será que me dio? No me dio. Pues vengo y me hago un anticuerpo. Si me sale positivo, tengo una alta probabilidad de que lo que me había dado fue COVID. Y si me sale negativo, pues yo puedo decir, si han pasado más de 14, 15 días, 20 días, puedo decir, eso que me dio no fue COVID. Porque si no, tendría los anticuerpos positivos. Esa es una de las varias facetas. A manera de cultura general, hay un anticuerpo específico para cada antígeno. Entonces, aquí hay un antígeno de colocitos, donde únicamente este anticuerpo es específico para este antígeno. Así como una llave para su cerradura. No hay la misma llave, no sirve para cerraduras diferentes y a una cerradura solo le sirve una llave específica. Esos son los anticuerpos, son una proteína que las producen las células inmunológicas del cuerpo. Y es muy importante y es la base, obviamente, de la inmunidad, de la respuesta inmune, es un pilar fundamental de la respuesta inmune. Eso es un anticuerpo y eso es lo que se determina. Entonces, ¿qué es lo que determina? Un antígeno, una marca. Imaginémonos que esta marca amarilla está pegada, imaginemos que no está aquí esto, a un coronavirus que tiene pullitas aquí, ¿sí? Estas son las pullitas. Entonces, este pedazo del coronavirus es el que el antígeno lo reconoce. Y entonces se pega a él. Cuando se pega, pues está aquí el resto del coronavirus y entonces viene todo el proceso inmunológico de ataque al virus y lo acaba. Así es como funciona en inmunología para dummies. Bien, entonces sí es importante de todas maneras tenerlo porque es una herramienta. Incluso la Asociación Colombiana de Infectología lo recomienda como mecanismo de gestión del riesgo. Como sabemos que ya empezamos a ver que hay reinfecciones, pero sabemos que una persona que le dio el COVID
al menos dura, de acuerdo a la información actual, 3, 4 meses inmune, que no se reinfecta. Una persona con el antígeno, pero sobre todo el IgG, y vamos a ver cuándo es positivo, esa persona, pues, digamos, debe sentirse tranquila, debe no angustiarse, no está enferma, estuvo y ni siquiera se dio cuenta, o si se dio cuenta, pues eso fue lo que tuvo, un COVID. Y sobre todo lo más importante es que tiene bastante probabilidad de sentirse protegido o inmune, por lo menos por un tiempo, ante otros episodios de COVID. Es decir, ya pasó, ya chulió el COVID. Ahora, nosotros hablamos mucho que no lo hemos vivido. Entonces ya esa persona que no sintió nada o que tuvo una molestia y ahora apareció con una IgG positiva, pues contento. Muy bueno. O si yo encuentro que un paciente o un trabajador va a entrar a laborar y me trae una prueba de antígeno positivo, una prueba de anticuerpos positivo, yo no tengo por qué rechazarlo para entrar al trabajo. Al contrario, puedo estar seguro que ese no me va a contagiar a nadie. ¿Por qué? Porque lleva más de 14 días. ¿Por qué? Porque los anticuerpos aparecen si la persona tuvo la infección después de 14 días de la infección. ¿Y qué eso qué significa? Pues que ya vimos que después de 14 días los virus ya no tienen el virus en la garganta, por lo tanto no me puede contagiar a nadie. Un ingeniero hace 15 días de una empresa muy importante, que tenía que ir a una empresa muy importante, me dijo que necesitaba una prueba para el COVID. Nosotros aquí la hacemos las 3. Entonces necesitaba una prueba. Le dije, bueno, pero ¿cuál ingeniero? ¿Cuál le están exigiendo? Me dijo, no. Me dijo, hágase cualquiera, pero que le salga negativa. Entonces le dije, bueno, ¿y si le sale la IgG positiva? Porque me pidió que entonces le hiciera la más barata, que es la IgG. Le dije, bueno, y si le sale la IgG positiva, ¿eso es bueno para usted? Entonces, deberían no rechazarlo, pero le estoy seguro que si a él le hubiera salido la IgG positiva, le salió negativa, pero le hubiera salido la IgG positiva, él va a la empresa y lo rechazan, no lo van a entrar, y es una tontería. Es una tontería y sobre todo no tiene fundamento científico. Ahora, ¿cuál es el problema para usarlo para la gestión del riesgo? Pues que a mí no me sirve si yo tengo 100 trabajadores y le hago la prueba de anticuerpos, pues, ¿qué hago con los que me salen negativos? Ellos pueden tener 4 días de estarse infectando y pueden entrar a la empresa y estar todavía en proceso, estar en el tiempo en que pueden infectar. O sea, no me sirve el negativo no me sirve para descartar que esa persona es sana, ¿sí? Por eso pedir el anticuerpo para entrar a trabajar y que le salga y exigir lo negativo, entre comillas, es una bobería, porque no le da ninguna información, no le da ninguna seguridad, no le sirve para nada. Si le sale positivo, por lo menos le sirve para usted tener tranquilidad. Entonces, sobre todo ustedes, hace poco hicimos un grupo en una minera, fueron como 35 y solamente a 4 les salió positivo. Y digo solamente, porque ojalá hubieran salido a todos, ¿sí? Ante lo que les acabo de explicar, solamente a 4. Pues esos 4 casi se mueren del susto en un fin de semana, en ese fin de semana que les notificaron que tenían la IgG. Y al día del lunes siguiente me tocó una consulta telefónica con cada uno de ellos y decirles, venga, es que 2 más 2 es 4, y explicarles para que, y entonces todos respiraron. Uno de esos fue el que me dijo que lo habían insultado. Entonces es muy importante que entendamos qué significa y lo vamos a ver, más adelante vamos a ampliar más la información. La PCR es la prueba, digamos, como reina. ¿Cuál es el problema de este PCR? El tiempo. Y en el ambiente empresarial el tiempo es plata. Entonces, tenemos que, y ustedes lo han vivido, EPS que se demoran 2-3 días, muy juiciosos, otras que se demoran 10-15 días, o empresas o EPS que le dicen al paciente, varios los he tenido así. Me hicieron la PCR y me dieron 10 días hábiles. 10 días hábiles son 15 días. Y resulta que el aislamiento dura 14 días o 10 días después de la toma de la PCR. Pues entonces que salga negativo o positivo después de los 10 días de la toma de la PCR es intrascendente, de cualquier manera. ¿Por qué es intrascendente? Porque si el paciente es negativo en la PCR y está sin síntomas, pues dura 10 días en aislamiento que se pierden totalmente, porque ese paciente
de que no tiene síntomas y le sale y tiene la PCR negativo, si le reportaran ese mismo día, podría al día siguiente entrar a trabajar y nos ahorramos 9 días de salario. Entonces, la PCR es una maravilla, es etcétera, requiere una tecnología supremamente importante, pero para el ambiente empresarial es una pesadilla, porque no ayuda absolutamente nada a resolver y genera esa incertidumbre, porque se queda un paciente que ya está más o menos bien de los síntomas y se queda en la casa tamborileando en la mesa, esperando que pasen 10 días hábiles hasta que le llegue la PCR. ¿Listo? Esta es la PCR, es diagnóstica. Y la prueba de antígeno, que ya fue validada por el INVIMA, por el Instituto Nacional de Salud, y que concluyeron que la prueba presenta una adecuada especificidad para descartar la presencia del SARS-CoV-2. Esto es bien importante. Las pruebas tienen una cosa que se llama sensibilidad y otra que se llama especificidad. La especificidad es que, la especificidad es que, la sensibilidad es que si la persona es positiva y la prueba es altamente sensible, la detecta. Eso se llama sensible. Sí, es como uno. Eso no quiere decir otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si una prueba es de baja sensibilidad, me pueden estar saliendo negativos, pero que no son negativos. O sea, la sensibilidad me dice falsos negativos. O sea, pacientes que son positivos, pero la prueba no los detectó. Eso es lo que me quiere decir la sensibilidad. Yo necesito buscar una prueba altamente sensible para que cuando todo el que tenga lo que estoy buscando, la prueba me lo detecte. Si la sensibilidad es baja, habrá personas que tienen la condición y la prueba no lo detecta. O sea, vamos a tener falsos negativos. Y la especificidad es lo contrario. Que si la prueba, cuando la prueba nos da positiva, ese resultado sí realmente corresponda a la enfermedad. Porque, es decir, la prueba es específica. Es sensible, me detecta el elemento, pero ese elemento que detecta de pronto puede corresponder a muchas otras enfermedades. Entonces, la especificidad me habla de falsos positivos. Yo puedo tener un paciente positivo, pero no serlo, no tener la enfermedad. Ahora, si yo tengo una prueba que es altamente específica y me da negativa, es decir, me detecta la enfermedad y me detecta otras cosas, o no, es decir, es altamente específica y me sale negativa, pues yo puedo decir con cierta certeza que esa persona, yo le puedo descartar la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el antígeno? Que de todas maneras los lineamientos del ministerio y algunas entidades y algunos expertos recomiendan que si la prueba de antígeno sale negativa, y venga, es importante aclararlo, si la prueba de antígeno sale negativa y la persona es altamente sospechosa, tiene síntomas y tiene todo, está pintadito el tigre y queremos confirmarlo, entonces deberíamos hacer una prueba de antígeno. Pero si yo tengo un paciente asintomático, no tiene síntomas y le sale la prueba de antígeno negativa, yo no tengo que estar haciendo una PCR confirmatoria. Es una bobada, es una pérdida de plata. Debo creerle. ¿Por qué? Porque la prueba es específica. Para el que no tiene síntomas y la prueba la dio negativa. Entonces es muy bueno, por ejemplo, es muy buena prueba para descartar personas con contactos estrechos. Usted tiene 10 trabajadores en la empresa que tienen un contacto estrecho. Espera los 7 días, ahora vamos a ver, le hace la prueba del antígeno, sale de una vez porque se lo reportan a las 2 horas y le salen todos negativos, pues ni se contagiaron, ni tienen la enfermedad y por lo tanto usted puede suspender el aislamiento. Podría suspender el aislamiento. En la norma dice que de todas maneras en el aislamiento debería esperarse. Yo abogo porque médicamente no tiene fundamento. Si yo no tengo un paciente sano, ¿por qué no tengo que seguir en aislamiento? Y ya comprobé que no tiene la enfermedad y no se infectó. Ya di el tiempo para que se diera y no se infectó. Y la prueba me dice que, y es específica y es buena, y la prueba me dice que no tiene la enfermedad. No tiene la enfermedad, no se contagió. ¿Listo? Bueno, digamos, esta es la prueba, es un cartucho, se pone la gota de sangre ahí y sale.
Se puede incluso hacer ambulatorio en sitios lejanos, no requiere alta maquinaria ni nada, se requiere una persona simplemente entrenada para tomar la muestra y hacer la lectura. Bueno, muy rápidamente porque me estoy prolongando más de la cuenta y estoy abusando del tiempo de ustedes. Miren, les decía que nosotros tenemos que trabajar con un calendario. ¿Por qué? Porque el tema es un tema de días en esto. Entonces, esta gráfica quiero mostrarles la relación de los síntomas y las pruebas frente al tiempo. Entonces, tenemos la infección en el día primero. Normalmente todos los estudios varía en algunos casos, como digamos en estadística, no hay 100% de todo, siempre hay grupos de personas en un extremo o en el otro, pero la gran mayoría de las personas, el 90 y tanto % de las personas, en 5 o 6 días empiezan los síntomas en los 5 o 6 días. Entonces, si usted tiene síntomas, y mire cuándo le empezó y eche para atrás 4 o 5 días y mire qué fue lo que hizo, y por qué, quién y cómo pudo haberse infectado. Solo hasta que empiezan los síntomas, empiezan a aparecer y a volverse positivas las pruebas de PCR y antígeno viral. Aquí las tenemos, PCR y antígeno viral, estas dos. ¿Cuándo empiezan a ser positivas? A los 7 días. Ahora, imaginémonos que no tiene síntomas, fue un contacto estrecho, una infección, entre comillas, contacto estrecho. Han pasado 7 días y la persona no ha desarrollado síntomas. Pues muy posiblemente ese paciente o tuvo una infección asintomática o no se infectó. ¿Cómo lo diferencia? Pues le hago la prueba. ¿Cuál prueba? ¿Anticuerpos? No, no me sirve. O le hago PCR o le hago antígeno. No me sirve, pues es muy buena, es más cara, pero la PCR, ¿qué pasa? Se me va aquí en el tiempo, no sé cuándo. Pues lo ideal es que si usted valora el tiempo de esta persona, lo que le puede costar, cuánto le está generando de pérdida, pues invierte en una prueba de antígeno, le hace la prueba de antígeno, no tiene síntomas, le sale el antígeno negativo, le puede decir, hermanito, no se infectó, y toma unas decisiones. Incluso si es el caso, o si es el caso no, es el médico el que toma la decisión y dice, de acuerdo a estado clínico, antecedentes epidemiológicos y pruebas diagnósticas, considero que el paciente no es de riesgo epidemiológico y puede regresar a trabajar manteniendo las medidas preventivas establecidas en la empresa por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Entonces, esto es bien importante, el uso de esta prueba y el tiempo del uso de la prueba. ¿Qué pasa si usted se hace una prueba de PCR o de antígeno aquí, en el día 2 o 3, y usted está infectado? Pues le puede salir negativo. Entonces, cada rato también vemos esa situación. Pacientes tienen un contacto estrecho y al día siguiente de una vez mandan a todo el mundo a hacer el PCR, por ejemplo, o a hacer antígeno. O peor de los casos, a hacer anticuerpos. Y le sale negativo. ¿De qué está sirviendo eso? Absolutamente de nada. Tiene que tener paciencia. Tiene un contacto estrecho, así sean 5, 10 o 50 trabajadores. Contacto estrecho. Pero como es un contacto estrecho, como les expliqué hace como una hora, espere los 7 días. No tiene nada más que hacer. Empiezan los síntomas o no empieza síntomas, le hacen un antígeno, le sale negativo, le sale positivo, usted ya actúa. Pero tiene información, ya sabe qué hacer y ya tiene certeza. Pero no debe usted estar aplicando pruebas así porque sí, de cualquier manera. Con el calendario en la mano y hacemos las pruebas. Aquí está el tema de los síntomas, cómo avanzan a lo largo del tiempo y el fin de la cuarentena y el tema viral. La presencia de anticuerpo IgM y IgG. Entonces, el momento más sensible para la IgM y el momento más sensible para la IgG. Aquí, al futuro. Ojalá fuera al infinito y más allá, pero estamos viendo que la inmunidad decae con los meses. Entonces, pero esto es importante. Entonces yo, viendo esta gráfica, yo perfectamente, si yo cojo un paciente y le hago IgG, IgM y me sale la IgG positiva y la IgM negativa, sea que tengan PCR o no, yo puedo decirle, oiga, usted está como por aquí, usted está en este punto. Más o menos. ¿Por qué?
porque tiene la IgM negativa y la IgG positiva. O sea, ¿qué pasó aquí? Terminó los síntomas y la enfermedad se resolvió. Y eso es lo que dice el ministerio. Ahora vamos a ver el gráfico. Más de lo mismo, solo que aquí un poquito más esquemático. PCR posiblemente positiva, PCR negativa o antígeno, igual. ¿Sí? Y cuando se detectan los anticuerpos. Aquí vemos en azulito la PCR, cómo se hace. Primero está negativa, luego ya se hace positiva y vuelve y se hace negativa. Por eso es que no mandan a hacer la PCR de confirmación o para dar de alta, es una bobada. Ya se sabe que el virus se va. Si le sale positivo, ¿qué genera? Confusión. Si le hace la primera prueba, la PCR, en el momento que le sale positiva, entonces usted dice, no, yo quiero una confirmatoria, y le hace a los 15 días, le hace otra vez la PCR y le sale positiva, pues son de esos pacientes que todavía tienen material genético en la garganta. Y entonces ¿usted qué hace? Se confunde. Entonces no, toca prolongar el aislamiento. No, ya toda la evidencia científica dice que ese señor, así tenga material viral en la garganta, no contagia a nadie. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le sirvió la PCR de confirmación? Para nada, para confundirse, para generar estrés, para estresar al trabajador, para estresar a la familia, para estresarse usted, pero no le sirve absolutamente para nada. Entonces, muy claro el tema de los tiempos. Y el ministerio nos lo dice también aquí. Esto es tomado de los videntes del ministerio. IgG positiva, con todo lo demás negativo o ausente. Infección resuelta. Ya quedó resuelta la infección. Cuando estamos en una fase aguda, cuando tenemos una PCR o un antígeno positivo, podemos tener PCR y antígeno con IgM positiva. La IgM yo siempre la comparo con la policía y el ESMAD. Imaginemos que la policía es la IgG y el ESMAD es la IgM. Viene un momento de crisis, sale el ESMAD, choca, lo que sea, luego se esconde el ESMAD y sigue la policía de verde. Ahí. ¿Sí? Entonces, es la misma, exactamente la misma analogía. La IgM es corta y está asociada al contagio, pero va desfasada con el contagio. Desfasada con el contagio. Entonces, viene primero la PCR, luego viene la IgM y luego, como simultáneamente, también aparece la IgG. Pasan la PCR y el antígeno, pasa la IgG, la IgM y nos queda la IgG. La IgG. Perfecto. Bueno. ¿Cuándo es un caso confirmado? Ya está claro. Y entonces la metodología. Entonces, teniendo en cuenta la línea de tiempo, la misma tema del tiempo, cuándo es el aislamiento, el retorno, entonces, y el uso de pruebas. Entonces, aquí más claro todavía, para que lo veamos. ¿Cuándo hacemos PCR o antígeno? A partir de cuando ya llevemos al menos 5, 6 o 7 días. ¿Cuándo es el mejor momento? En el día 7. Todos los estudios lo dicen. El día 7 es el día, para la mayoría de la gente, de máxima carga viral. Por eso, cuando yo le hago a un paciente al 7º día del contacto estrecho la prueba de antígeno y me sale negativa, que es el día en que pues, supuestamente iría a tener la mayor carga viral, yo le puedo decir con la certeza que me da una prueba válida y bien hecha que posible que no se infectó. No tiene síntomas y le sale la prueba de antígeno negativa, no se infectó. En el paciente asintomático, ¿cuánto dura? Cuando aparecen los anticuerpos detectables, pero como les decía, esta parece va hacia el fondo. Entonces, a manera de resumen, entonces les digo, la persona debemos basarnos en el cuadro clínico, en pruebas diagnósticas y en la mano del médico. Ese es el modelo con el que se debe manejar. Debo decirlo yo soy médico, y vivo de esto, pero esa no es la intención. Se lo estoy diciendo basado en toda la evidencia para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo digo que tal vez, yo creo que no me equivoco, en esta época, como en ninguna otra, el médico de empresa se volvió altamente importante. Tener un médico de confianza, tener un médico a la mano, más que nunca. Siempre se ha sido importante, siempre lo ha sido. Muchas veces no. Hace 30, 40 años, incluso todas las empresas tenían un médico. Era antes de la ley 100, todas las empresas tenían su médico de empresa. Luego vino la ley 100 y la salud ocupacional y los médicos de las IPS de salud ocupacional, y ahora volvió otra vez a ser vigente y es muy necesario tener un médico de empresa.
Entonces, a manera de algoritmo, les dejo aquí que el contacto estrecho, pues obviamente, ya sea con un caso confirmado, requiere aislamiento, la prueba a los 7 días, si es positivo, continuar el aislamiento, si es negativo, evaluar el caso de riesgo. Si el trabajador es sintomático, la prueba diagnóstica a los 7 días, si es positiva, continuar el aislamiento, 10 días, finaliza lo que yo les decía, el ámbito inmunológico o epidemiológico y el ámbito de salud. Si hay mejoría clínica y ya no hay riesgo de contagio a otros, entonces la persona puede ingresar. ¿Qué es contacto estrecho? 15 minutos, menos de 2 metros, sin protección. ¿Con quién? Con un familiar, un compañero, un cliente, un usuario. ¿Sí? Listo. Hablemos muy rápidamente de vacunas, que se nos está yendo el tiempo. Antes de hablar de vacunas, es importante que miremos cómo va la pandemia. Estos son gráficas de anoche. Estos son los casos a nivel mundial. Miremos cómo, y esto es bien importante, cómo diariamente se siguen presentando más o menos la misma cantidad de pacientes. La misma cantidad de pacientes. Pero la mortalidad que está aquí tiene cierta tendencia a bajar. ¿Sí? Tiene cierta tendencia. Aquí aumentó mucho, pero ya tiene cierta tendencia a bajar. Aquí tengo que decirles algo que es bien importante, que es de la biología de los virus, que es uno de los argumentos de quienes no están de acuerdo con las cuarentenas, lo manifiestan, y que es una realidad biológica, y es esto. El Ecuador, por ejemplo, tiene identificadas más de 52 cepas, o alrededor de 52 cepas diferentes del coronavirus, por todas partes están circulando diferentes tipos de cepas del coronavirus. Entonces, ¿qué sucede? Que por simple selección natural, en la medida que el virus se está poniendo en contacto con las personas, las cepas que producen menos síntomas tienen más posibilidad de contagiar a otras que las cepas que producen más síntomas y son más graves. Porque si una cepa es muy virulenta, pues eso hace que la gente de una vez caiga a cama, todo el mundo se alarma, el paciente está muy mal, termina hospitalizado, aislado, todo el mundo se va a acercar, pero el virus no puede contagiar a nadie porque es un paciente de riesgo, todo el mundo protegido, y el virus se va. Si el paciente se muere y es tan grave y es tan viral y es tan severo, se va al horno crematorio con el paciente. Entonces, mientras que la cepa más leve, la que da síntomas leves o asintomáticas, pues el paciente siente la molestia, entonces sale y se contacta con otras personas y entonces se contagia eso. Entonces, una cepa más débil, menos virulenta, pues tiende a propagarse más, y entonces por eso vemos que en todas partes, vamos a verlo sobre todo en el caso de España, los contagios aumentan y la mortalidad no. ¿Qué quiere decir? Pues que se están contagiando de cepas virales menos virulentas que las del principio. Y eso es un principio, eso es algo que nosotros lo aprendimos desde la universidad, no es nuevo, eso no es que es una cualidad del COVID, no, eso es de todos los virus. Y hay un libro, incluso hay un virólogo que escribe un libro sobre eso, donde dice que los virus, la conclusión es esa, que los virus que más tienen probabilidad es decir, más bien, que los virus deben su supervivencia a atenuarse y hacerse menos virulentos, porque si no, se extinguen. Entonces, este es el comportamiento. Entonces, podemos tener en este momento casi 30 millones de casos en el mundo, pero la mortalidad, si estamos en el Tour de Francia, si esta fuera una etapa, ¿ustedes consideran que esta etapa que termina aquí en este punto termina en ascenso o termina en descenso? Pues tienen que decirme que termina en descenso, ¿sí? O sea, no es una etapa buena. Si esto fuera una etapa del Tour de Francia, no sería buena para los colombianos, ¿sí? Sería buena de pronto para Gaviria, que es embalador. ¿Por qué? Porque lo que se nos ve, lo que vemos ahí a simple vista, es que la mortalidad está descendiendo. ¿Sí? Está descendiendo. Es importante que lo tengamos en cuenta para hablar de vacunas, porque si no, ese es el contexto. ¿Qué está pasando en Colombia, por ejemplo? Ayer. Entonces, lo mismo, miren los contagios, aumentando, y en este momento los contagios diarios son cada vez menores. ¿Qué significa que los contagios quedan cada vez menores cada día? Porque es que el problema es que, digamos, a nosotros nos asustan con el total acumulado. Dice,
otros 5.000, otros 3.000, otros 7.000. Pero desde el punto de vista epidemiológico o desde el punto de vista médico, necesitamos saber cuánto más aumenta. ¿Por qué? Porque se supone que si más personas están contagiadas, pues más personas deben contagiar a otras. Luego, lo normal es que si, por ejemplo, lo normal es que si hoy ayer hubo 1.000 contagios, pues hoy haya 1.100 y mañana 1.200 y mañana 1.300 y mañana y pasado mañana y vayan a aumentar. Eso es lo lógico, porque hay cada vez más. El que se contagió ayer, pues está contagiando a alguien hoy, el que contagió hoy está contagiando a alguien mañana. Esa es la dinámica de las epidemias. Pero resulta que lo que estamos viendo es que los contagios de hoy son menores que los que hubo ayer. Y los de mañana posiblemente sean menores que los de ayer. O que la tendencia es esta. Vuelve y juega. Genera Erika me está llamando. ¿Será que me estoy extendiendo mucho? ¿Alguien me quiere hablar y decirme algo? ¿Me están escuchando? ¿Estoy hablando solo hace cuánto? Hola, doctor, buenos días. No, sí lo estamos escuchando, muy interesante. El tema es que tenemos bastantísimas preguntas y bueno, el tiempo estipulado. Sí, señor. Prometo que en menos de 10 minutos termino. Entonces, sí, señor. Perfecto, bueno, está muy bien. Gracias por la observación. Entonces, y lo mismo pasa con el tema de las muertes. Esto es del Instituto Nacional de Salud, la misma gráfica más viciente. O sea, lo que nosotros estamos teniendo que a 10 de septiembre es que los fallecimientos están disminuyendo. Entonces, nos siguen diciendo, ya vamos en ¿cuántos? Como 700.000 casos. Los fallecimientos. ¿Qué está pasando? Lo que le estoy diciendo con relación a la dinámica de los virus. Este es Santander. Entonces, mire cómo aumentan los contagios en Santander, pero las muertes que están en rojo, los fallecidos, no tienen la misma curva. Debería ser así, ¿cierto? Si estamos en una enfermedad que mantiene su mortalidad, que mantiene su letalidad, digámoslo así, la curva de los fallecidos debería ir en aumento también. Resulta que la proporción entre el aumento de los casos y los fallecidos es negativa. Mire, por ejemplo, el tema de España, lo que les decía. Estos son los casos nuevos. Este es el famoso rebrote de España, que han hecho un escándalo tenaz. Y miren las muertes en España. Entonces, ¿cuál es o sea, no entiendo el escándalo. En esta pandemia hay muchas cosas que yo miro y yo no entiendo qué es lo que pasa. No entiendo. Lo que toca mirar es esto. Esto es lo que nos da ánimo. Esto es lo que nos hace sentir tranquilos. Esto no. Porque esto, ¿qué quiere decir? Que le salió positiva la prueba. ¿Y qué quiere decir eso? No, pues que le salió positiva la prueba. Ayer escuchaba una eminencia de la salud pública diciendo que hay que hacer más pruebas. Pues listo, hagamos más pruebas. Entonces van a salir aquí más. Los muertos no se pueden, o sea, si de todas maneras la enfermedad es tan grave, pues sea que yo le haga muchas pruebas a la gente, imaginemos que sí las hacemos. Yo no digo que no se hagan, háganlas, hagámoslas. Pero lo importante es que nos digan y nos muestren, venga, la mortalidad está disminuyendo. Miren Estados Unidos, que hemos tenido, con relación a Estados Unidos, muchas noticias. Entonces, estos son los casos diarios, también los casos diarios están disminuyendo. Y estas son las muertes, al principio tuvieron muchas muertes, ahora están teniendo, y las muertes están disminuyendo en Estados Unidos. Mira Italia, lo mismo. Ellos están teniendo un rebrote más pequeño que los españoles, y miren la mortalidad. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, la conclusión tenemos que decir, la letalidad del virus está bajando. Esa es la noticia que yo quiero transmitirles. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, que es un país, lo mismo, miren, los casos están disminuyendo, los casos diarios, y obviamente la mortalidad también está disminuyendo. O sea, el tema está mejorando en general. Primer trimestre del 2020, en que la mortalidad mundial que fue, mire la mortalidad por COVID, 513.000 a 30 de junio. Muertes por cáncer, 4 millones. Muertes niños menores de 5 años, 3 millones. 2 millones por tabaquismo, 1 millón por SIDA, etcétera, etcétera. O sea, la mortalidad por COVID. Esto es a 10 de septiembre. Lo mismo, miren lo que sigue pasando, lo mismo. 40 millones de muertes en el mundo. 9 millones por enfermedades, otras enfermedades transmisibles, o sea, las otras cosas, tuberculosis,
septicemia, todas las enfermedades y muchas otras enfermedades también. Por hambre, 7 millones de personas y llevamos por COVID 900.000 personas. Por alcohol, por SIDA, por accidentes de tránsito, por malaria, por tabaquismo, 3 millones de personas muertas por tabaquismo en el mismo periodo de tiempo en que se han muerto. Eso implica que, digamos, ahora yo les muestro eso para que ahora mostrarles el tema de la vacuna, para que ustedes se hagan. ¿Qué es lo que sucede con la vacunación? Muy rápidamente, que la vacuna que se está preparando para el COVID es una vacuna completamente nueva. No es lo que nosotros nos hemos imaginado de vacunas del tiempo de nosotros, o lo que hemos tenido todos los años, todos estos años. La vacuna, el virus vivo atenuado que nos echaban, los que se acuerdan todavía, en una gotica, en un cubito de azúcar, o que a los niños se lo echaban en la boca, o la vacuna del sarampión, la vacuna que son virus vivos atenuados. Estas son es una vacuna que se llama, y así la denomina, se llama vacuna vectorizada. ¿Qué quiere decir una vacuna vectorizada? Es decir, que es una vacuna que va metida dentro de un vector. Y es una vacuna que el vector es un adenovirus al que le introducen un material genético nuevo, un material genético que no tiene el adenovirus, que es nuevo, y es un material genético del coronavirus para que entre al cuerpo humano y en el cuerpo humano las células produzcan lo que yo les mostraba hace un rato de los antígenos, y esos antígenos generen la respuesta de anticuerpos. Ya lo voy a explicar más rápidamente en esto. Esta es una página de una de las empresas, de la empresa en Estados Unidos, que ellos tienen la meta de vender entre 500.000 y 1.000 millones de dosis por año. ¿Sí? Es una empresa, es su primera vacuna, es la primera que van a sacar al mercado. Ellos no han sacado ninguna otra vacuna, y esa es muy posiblemente la que se vea en Estados Unidos. Miren lo que dicen en la página de ellos, yo quiero ponerles esto. El ARNA mensajero, o sea, el ARNM, juega un papel fundamental transfiriendo instrucciones almacenadas en el ADN para producir las proteínas necesarias en una célula viva, y que es un nuevo enfoque, ¿sí?, para instruir a las propias células del paciente para que produzcan una proteína y poder intervenir en enfermedades. ¿De qué se trata? Aquí lo vemos. Entonces, este es el adenovirus, esta es la parte externa de la célula que está en gris, este es el núcleo de la célula. Entonces en el adenovirus le meten un pedazo de gen que es nuevo, que es o sea, alteran el material genético del adenovirus, introducen ese material genético. El adenovirus lleva, por eso se llama vector, lleva ese material genético hasta el núcleo de la célula humana. Este material genético nuevo es el que se mete entre el ADN, o sea, que empieza a formar parte del ADN de la célula, y ese material genético trae la instrucción para producir una proteína. ¿Sí? Aquí está, esto también es de la página de ellos, y ellos hablan terapia genética. Es terapia genética, ¿no? Y está, ahí les dejo la página para que ustedes la miren. Entonces, con base en esa información, lo que hace, esto es un poquito complejo, lo que hace es que le enseña a la célula a producir una proteína nueva, que no producía. Esta proteína sale de la célula y resulta que esa proteína, ese es el postulado teórico, esa proteína es antigénica para que el cuerpo humano produzca anticuerpos, y es antigénica y digamos, simula el componente antigénico del coronavirus. Entonces, la célula humana produce la proteína, el mismo cuerpo humano produce anticuerpos contra esa proteína, y cuando entre el adenovirus, entonces actúa, ahí es donde actúa, y entonces los anticuerpos atacan el coronavirus, y entonces la vacuna funciona, entre comillas, ¿sí? Entonces, yo les quería mostrar en qué consiste esta nueva vacuna. Es decir, a mí, vuelvo y insisto, no es la primera vez que se hace. A mí personalmente como médico me preocupa porque si miren las páginas del ministerio y lo pueden ver, que el ministro de Salud y el presidente lo han dicho,
ya tienen comprometido el presupuesto para comprar 30 millones de dosis y planean vacunar a todas las personas mayores de 60, mayores de 70, personas con comorbilidades y principalmente trabajadores de la salud. Y resulta que, la verdad, en mi opinión, ahí ya es mi opinión personal, mía, para mí, pues yo veo este tema bastante experimental. O sea, no... ¿Qué pasa con los efectos a largo plazo de una vacuna que es una terapia genética? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? ¿Sí? Ahora, contrastemos las dos cosas ya para terminar con esto. Esta gente está en una carrera tenaz por sacar una vacuna. Tenemos una pandemia, una epidemia o pandemia que les he mostrado que las gráficas y los números, no yo, Francisco Arellano, los números indican que está mejorando, está yéndose, no sé si ese es el afán, ¿sí? Que de pronto se queden sin pandemia para su vacuna y que tiene un interés económico tenaz. Están pensando entre 20, 30, 50 dólares. Entonces esta compañía americana que piensa vender 1.000 millones de dosis al año a 20 dólares, pues son 20.000 millones de dólares. O sea, eso no, digamos, yo no quiero sonar demasiado suspicaz, pero es que hay demasiados intereses, hay muchos intereses en ese sentido, y ustedes sabemos en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Entonces, y la Organización Mundial de la Salud y las demás, porque son, no sé si no son 9 compañías farmacéuticas, todas pretenden vender, no esta misma, las demás, y la meta de la Organización Mundial de la Salud es vacunar prácticamente a toda la población del mundo. Estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dosis de vacuna. Entonces, como médico, a mí me preocupa tenazmente el tema. Yo bueno, pues vuelvo y repito, digo, esperemos, ¿cuál es el afán? No, sí, tranquilos, ¿sí? No veo la necesidad de correr, sobre todo cuando el comportamiento del virus está controlado, ¿sí? Entonces, esa es como la... Lo que me preocupa es que no sea obligatoria o que no sea condicionante. Eso todavía es mucho más delicado. Afortunadamente, por ejemplo, el vicepresidente del Brasil, esto es una noticia del 4 de septiembre, habla de que ellos no obligarán a los ciudadanos a vacunarse, al señalar que no viven en una dictadura, ¿sí? Pero a mí me preocupa es que, por ejemplo, así como están empezando o nos controlan la temperatura, que es una bobería que nos controla la temperatura, pues no sirve para nada, eso no proviene nada, porque nadie sale con fiebre y hagan este ejercicio ustedes. Yo a todos donde llego les pregunto, venga, anoche ayer le pregunté a un vigilante, usted lo que lleva con ese termómetro, ¿a cuántos ha pillado con fiebre? Ninguno. pero es un modelo porque si nos van a colocar que para entrar al edificio de los papás de nosotros, o entrar al supermercado, o a ir a un avión, que tenemos que habernos vacunado, por ejemplo, pues es un tema tenaz, porque sin decirlo va a ser obligatorio. No es obligatoria, pero es condicionante. Entonces, esa es una preocupación que se la expreso yo como ciudadano, como así ya digamos otras cosas, pero afortunadamente es el tema. Y bueno, les traía también algo sobre el tema de cremación e inhumación, porque es que muy rápidamente, anoche, ayer en la tarde, una consulta, gente, digamos, muy sentida desde el punto de vista emocional, porque su familiar dejaron de verlo, lo dejaron de visitar, para no contagiarlo, se enfermó, lo llevaron a una clínica, no lo pudieron visitar en la clínica y finalmente les entregan las cenizas del paciente. Yo quiero decirles que no existe ninguna disposición, ni de la OMS, ni de la OPS, ni del Ministerio de Salud, que obligue la cremación de los cadáveres. No es obligatorio. Hay normas del manejo del cadáver, pero o sea, yo no quiero entrar a calificar por qué se ha hecho, pero no es obligatorio, es decir, no pueden decir las clínicas o las funerarias, decir, no, es que el gobierno nos obliga a que los crememos, no es cierto.
Y usted tiene derecho, si su persona, su paciente, su familiar muere por COVID, que puede ser por COVID o puede ser con COVID, ¿no? Que es, así está en el ministerio. Usted tiene derecho a definir cómo que quiere cremarlo, listo, está muy bien, pero tiene derecho a hacerle su velorio, con todas las normas de biodiversidad, como quiera, de 5 personas, como quiera, pero no esto que se está haciendo y que se está haciendo a nivel mundial, yo lo considero inhumano y abusivo. No existe la disposición final, y esto está en la página 9 de las orientaciones para el manejo de cadáveres por COVID-19 del Ministerio de Salud. Se hará por cremación o inhumación en sepultura o individualizada. Punto. No dice obligatoriamente por cremación. ¿Listo? Eso lo tómenlo como un servicio social obligatorio, porque es que llevo mucha gente que las veo muy afectadas porque no pudieron despedirse de su familiar y pues es un tema tenaz. Parece una bobería, pero qué pena. Yo quería mencionarla. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.